Hoy, 16 de enero del año 2012, vamos con el tema 16 del curso monográfico sobre los irmandiños que estamos dando en esta asignatura, Sociedades Medievales 1, desde la Universidad de Santiago de Compostela. Le titulamos la lección de hoy Monarquismo Popular. Mi idea es hablar de la mentalidad, se podría decir estructuralmente, de la idea de justicia, de la idea del rey que tenían los rebeldes irmandiños. Pero nos pasa como siempre, ¿no? De que si pretendemos hablar de ideología en una revuelta medieval no entendemos nada, nos queda la mayor parte de la subjetividad de los rebeldes fuera de lo que desde la época del empirismo en la Edad Moderna llamamos conocimiento racional, conocimiento formal. En ese sentido repetimos una y otra vez que no vamos a tratar solo de la idea del rey, que es muy reduccionista, sino de la mentalidad de los rebeldes hacia el rey. No solamente, por lo tanto, de la idea, sino también de las emociones que están presentes en la visión que de la monarquía, junto con el imaginario, el inconsciente, las prácticas que están presentes de la visión que de la monarquía tenían los irmandiños y en general el pueblo de Galicia, ¿no? A mediados del siglo XV, claro, en una situación muy especial, ¿no? Una situación de rebeldía contra los señores de las fortalezas. Sobre este tema publiqué ya un artículo en el que me basaré. Cuando es así suelo hacer una síntesis que también es en parte actualización, porque en este caso el artículo, que se titula Viva el rey imaginario en la revuelta irmandiña, fue primero una conferencia en la Escuela de Altos Estudios de París en el año 1991 y una publicación formal ya académica en 1994, con lo que ya han pasado unos años, ¿no? Toda una relectura que he hecho me ha llevado del artículo para la lección de hoy me ha llevado pues, bueno, a actualizar algunas cosas, a sintetizar, de manera que el que necesite trabajar sobre el texto, al que se pueda acceder fácilmente en internet, también el texto forma parte de un libro que publiqué en el año 1996, que se titula Viva el Rey, ensayos medievales. Pues bien, si uno primero escucha la lección y después va al libro, pues claro, se facilitan las cosas, ¿no? Pasa como con el cine cuando estaba basado en una novela, ¿no? Que claro, que el cine le obliga a los realizadores a seleccionar, reducir y amiguar. Respecto del artículo del que voy a hablar hoy aquí, lo cual no quiere decir que no sea útil, como suele ser útil ver una película para después leerse la novela, como te enteras más leyendo una novela después, en este caso leyendo el artículo completo. Bien, partimos de la función de la monarquía en la Edad Media, de la monarquía feudal. Ya hablamos que el Estado es endeble desde el punto de vista de lo que entendemos hoy por Estado, de lo que se entiende por Estado a partir de la época moderna. Eso le obliga a tener una relación muy especial con lo que podríamos llamar la sociedad civil, en la cual, fundamentalmente en los señores, delega al rey gran parte de su poder, ¿no? Entonces eso le obliga a una relación, insisto, por parte del rey con la sociedad civil, incluida la sociedad civil popular, muy fuerte, ¿no? Y muy llena de mucho significado, y de manera que si vamos a las partidas, a la segunda partida,
nos encontramos que esa doble función de la monarquía, del Estado en la Edad Media, por un lado garantizar, digamos, el poder a la clase dirigente y por otro lado pactar continuamente con la sociedad civil, aparece en la segunda partida de la siguiente manera, ¿no? Dice la segunda partida que el rey era tanto la cabeza como el corazón del pueblo, que como cabeza del pueblo todos los del reino se mandan y se guían por el seso del rey, quiero decir por el sentido, por la cabeza del rey, y por eso es llamado cabeza del pueblo. Bueno, esto es la referencia al rey como cabeza de la jerarquía feudal. Y esta primera función tiene importancia sobre todo porque destaca el papel del rey como el mayor señor del reino, es decir, como cabeza de la clase dirigente, a pesar de las veces que se utiliza la palabra pueblo en esta definición. En la segunda función se dice que el pueblo es también el corazón, porque está en medio del cuerpo, para dar vida igualmente a todos los miembros del cuerpo, del pueblo. Así puso Dios al rey en medio del pueblo, para dar igualmente justicia a todos comunalmente, para que puedan vivir en paz. O sea, que el uso del término pueblo, en el primer caso, pues naturalmente es puramente retórico, no tiene ningún contenido, porque cuando se afirma que el rey es la cabeza, quiere decir que el rey es el que decide todo lo que tiene que ver con la clase dirigente y sus propios intereses. Por eso se necesita una segunda definición donde aparece en medio del cuerpo. O sea, el corazón del rey estaba con el pueblo, la cabeza estaba con la clase señorial. Y a la hora de aportar su corazón, que también es su sentimiento al pueblo, pues se compromete a defender los intereses de todos, ¿no? Y dar igualdad y justicia al pueblo. De ahí nace la idea del Dios justiciero, una idea que está antes de las partidas ya en las clases populares y que la propia propaganda del rey y sus cronistas lo destacan constantemente para conseguir esos dos objetivos, o sea, mantener unida la clase dirigente y mantener unida al pueblo, a las clases populares en el sistema trifuncional que estaba encabezado por el rey. Antes de que estallara la revuelta irmandiña, yo estudié en mentalidad justiciera la presencia física del rey en Galicia y me encontré con que hacía 91 años que un rey de León, de Castilla y León, o de Castilla y León, hiciera acto de presencia, perdón, en esa época ya de Castilla y León, que hacía 91 años que un rey de Castilla y León no visitaba Galicia. El que lo hizo, el último, fue casi un siglo antes, en 1376, Enrique II, el rey Trastámara, el primer rey Trastámara, dinastía a la que pertenecía también Enrique IV, pero eso, casi un siglo después, los gallegos no habían visto en persona al rey de Castilla y León. Circunstancia que no se diera anteriormente cuando pertenecíamos desde el siglo IX al reino de Asturias primero, al reino de León después. En las épocas de la monarquía asturiana y de la monarquía leonesa, tanto es así que el rey, calculé yo,
por otro lado, con una periodicidad de unos 20 años, pues solía acudir a Galicia, ¿no? De manera que cada generación veía una vez al rey que, a pesar de la cercanía relativa geográfica, pues se va distanciando personalmente de Galicia conforme la llamada reconquista avance hacia el sur y conforme, por lo tanto, el Reino de Galicia juega un papel menor en el conjunto de la corona, finalmente, de Castilla y León. Claro, estaba hablando antes de los reyes católicos, que como es sabido, la monarquía española se puede empezar ya a llamar española porque incluye la corona de Castilla y la corona de Aragón. Por lo tanto, un rey distante que no visita Galicia, lo que de alguna manera significa la propia marginalidad política del Reino de Galicia, que juega un papel menor en la economía, en la política, en la propia también actividad militar de los nobles del reino cristiano occidental en su lucha contra el Islam. Bueno, tenemos una cita previa a la revuelta de Irmandiña, pero meses antes de la revuelta de Irmandiña. En 1466, un varón centroeuropeo, un noble centroeuropeo, León Rosmittal, viene de peregrino a Santiago de Compostela y deja escrito un relato de viajes muy sustancioso, ¿no?, para entender la situación mental en Galicia antes de la revuelta contra las fortalezas. Y dice del Reino de Galicia, comillas: esta tierra no tiene rey, sino que elige el señor que le parece. Bueno, eso de que elige el señor que le parece es muy relativo, pero la verdad es que unos meses antes de la revuelta irmandiña no había tierra sin señor, no había jurisdicción sin señor, y había, digamos, un control de la mayor parte de las jurisdicciones señoriales por parte de un número reducido de familias. Y cuando dice que esta tierra no tiene rey, pues lo que está significando es la falta de tierras y de jurisdicciones de realengo, ¿no?, que pertenecieran al rey. En fin, de alguna manera se salvaba relativamente la ciudad de Betanzos y La Coruña, pero en fin, como decimos en gallego, de aquella manera, de aquella forma, porque provisional y siempre acosadas, incluso las ciudades que tradicionalmente eran del rey, por los señores más poderosos de su entorno. Entonces decía, esta tierra no tiene rey. Es una manera también de captar el ambiente marginal y libre de la influencia directa de la monarquía en el que se vivía en el Reino de Galicia antes de la gran revuelta, ¿no? Decir también, sin meterme demasiado en citas, si no se alargaría mucho la lección, que casi a lo largo de todo el siglo XV Galicia vive una huelga fiscal masiva contra la monarquía. Es decir, que por un lado tenemos durante casi un siglo la ausencia del rey en persona en Galicia, y por otro lado la otra cara de la moneda, que es la negativa constante y mantenida a lo largo de décadas por parte de los gallegos, sean vasallos, sean señores, a pagar los tributos al rey. De hecho, hay quejas en las actas de las Cortes de Castilla y León, las tengo documentadas de 1431, bueno, puede ser una casualidad o no, pero 1431 tuvo lugar, como ya dijimos, en una elección anterior, la primera revuelta que podemos considerar organizada a
a modo de hermandad en las tierras de la casa de Andrade, por la zona de Ferrol. Pues bueno, desde 1431 las quejas hasta la revuelta en Mandiña son constantes de que en Galicia no se pagaban ni los tributos directos ni los tributos indirectos. Los tributos directos, que se pagaba por ser súbdito de la monarquía, paralelamente a cómo se pagaban a los señores los tributos jurisdiccionales por habitar en la tierra de ese señor, ¿no? Pues esos tributos directos para el rey, que en la documentación aparecen como pedidos, como monedas, como servicios al rey, que además se acordaban en las Cortes de Castilla y León, que eran una representación de las ciudades de la corona, que tenía entre dos funciones claras: una, decidir el monto, la cantidad del pedido del rey, es decir, de los tributos que había que pagar directamente para el mantenimiento de la monarquía, y la otra, recibir las quejas por parte de las ciudades y de las coronas y de los territorios por parte del rey. Galicia no pagaba esas rentas porque tampoco estaba representada en las Cortes de Castilla y León directamente, y también aquí nos encontramos con la tercera línea paralela. La primera, el rey no viene por Galicia; la segunda, aquí no se pagan impuestos al rey; la tercera, Galicia no estaba representada en las Cortes de Castilla y León directamente. Nos representaba, por cercanía geográfica, Zamora, salvo la excepción de las Cortes de Salamanca en 1465, en que, tratando de gestionar las ciudades gallegas el permiso de Enrique IV para extender la Santa Hermandad al Reino de Galicia, pues aparece Juan Branco representando a Betanzos, que siempre fue la cabeza de Galicia para Enrique IV, en las Cortes de Salamanca, donde no nos cabe duda que insistió ante el rey en la necesidad de extender las hermandades al Reino de Galicia, cosa que no aceptó Enrique IV hasta 2 años después, ¿no? Quitando esta excepción, Salamanca 1465, Galicia no estaba directamente representada, por lo tanto no pagaba los tributos, y por lo tanto correspondía al desinterés del rey por el Reino de Galicia y a su ausencia en cuanto a visitas personales, pues respondían con el impago de las rentas públicas. Bueno, eso afectaba sobre todo a pedidos, monedas y servicios, pero también a los impuestos indirectos que afectaban el comercio, sobre todo la alcabala. La alcabala, también los diezmos, los alfolí, pero sobre todo la alcabala. La alcabala es una fuente de ingresos, probablemente la más importante de la monarquía, gravaba el comercio, una especie de IVA para la época, ¿verdad? Y ahí la situación es distinta, porque difícilmente el súbdito podía sustraerse en las operaciones de compra-venta del pago de la alcabala. Ahí lo que pasaba es que se la solían apropiar los señores de cada lugar, que después asimismo desobedecían al rey y no le hacían llegar el dinero de las alcabalas a la corte, ¿no? Por lo menos en bastantes casos. Por eso digo que desobedecían a la hora de pagar impuestos a la monarquía, tanto el pueblo, sobre todo con los pedidos directos, con los impuestos directos, como los propios señores, sobre todo con los impuestos indirectos. Hay una cita interesante sobre cómo el Ayuntamiento de Ourense, es decir, el Concello de Ourense, entre 1465 y 1467, como hacen los ayuntamientos más importantes de Galicia, envía una carta al rey solicitando la ampliación de las hermandades a Galicia. Es decir, y cuando lo hace, nos obsequia con el siguiente argumento. Bueno, se queja
de los agravios que los señores cometían en el reino, de la necesidad de la falta de justicia, de paz y de seguridad en el reino de Galicia, y por esos motivos solicitaba la implantación de la Santa Hermandad que ya existía en Castilla y León en Galicia, su extensión al reino de Galicia. Y aprovechaba para justificar el perenne impago de los tributos al rey que le estaban pidiendo, al mismo rey al que le estaban pidiendo la ampliación de la Santa Hermandad a Galicia. Y hacen una mención a la ausencia tradicional de Galicia en las Cortes, porque la monarquía no había concedido ese derecho a que el reino de Galicia tuviera una representación como tal en las Cortes de Castilla y León. Y la cita dice así: pues llamados no fueron, ni por ellos otorgado, no son obligados de derecho de lo pagar, los impuestos. Llamados no fueron, quiere decir, ni por ellos otorgado. Bueno, eso de que llamados no fueron, en el sentido de que no se les convocó a pagar los pedidos, a pagar los tributos, lo dudo, ¿no? Ni por ellos otorgado, eso seguro, aquí está la clave, que ellos, como no están presentes en las Cortes de Castilla y León, no participaron de la decisión sobre los impuestos que había que pagar ese año en concreto al rey y cómo se repartían entre los diferentes reinos y ciudades. Por lo tanto, dicen que, ya que ellos no participaron de la decisión, ya que ellos no están representados en las Cortes de Castilla y León, dicen no son obligados de derecho de lo pagar. Es una especie de justificación del impago de rentas al rey, de las rentas directas al rey. Con lo cual, bueno, pues nada, pide que envío de corregidores y formación de hermandades, para más INRI diríamos, enriquezcan quien paz. Lo digo para los que no entiendan esta referencia mía coloquial, que aquí, pues, los gallegos, que no son muy bien hablados a veces, y los españoles, que no son muy bien hablados a veces privadamente, pues decimos eso de INRI, aplicado de esa manera, ¿verdad? Y que piden las hermandades para más INRI, decía, para todavía cebarse más en la contradicción del argumento, y piden la formación de las hermandades para defender los intereses del rey en Galicia, abro comillas, para defender vuestras rentas, derechos, villas, jurisdicciones. Claro, por un lado dice que no pagan porque no están representados en las Cortes, y por otro lado que quieren las hermandades para defender los intereses económicos y jurisdiccionales del rey en Galicia. Evidentemente se están refiriendo, cuando dicen defender vuestras rentas, no a los pedidos generales que ellos no están dispuestos a pagar, sino sobre todo a los impuestos indirectos, a las alcabalas, los diezmos y los alfolís que eran secuestrados por los señores, y era una de las fuentes importantes para las casas señoriales, fruto de la rapiña señorial que estaba generalizada, de la cual eran víctimas todos los que se levantaron en 1467, desde el simple labrador hasta el propio rey, que veía que sus rentas que gravaban el comercio, la extracción de determinadas materias, etcétera, sus rentas económicas, pues eran secuestradas por esos señores, etcétera. Contra ese secuestro también quieren que se levanten las hermandades para defender vuestras rentas, le dicen al rey, derechos, villas y jurisdicciones. Está por ver si, recuperadas las alcabalas en algunos concellos, esos concellos y mandiños se lo hicieran llegar al rey. Pero bueno, eso sería para una investigación más detallada sobre este tema, que ilustra una vez más las sutiles relaciones entre la burguesía urbana y el rey Enrique IV, ¿no? Donde ellos se entendían perfectamente, porque unas cosas eran muy promonárquicos, los burgueses urbanos, y en otras que afectaban a sus intereses más inmediatos y más económicos, pues simplemente obedecían
pero no cumplían. Bien, sobre la coyuntura de inestabilidad, de anarquía nobiliaria, de vacío de poder, consecuencia de la guerra civil en Castilla, que se inicia en 1465, ya hemos hablado, ¿no? Lo que nos interesa aquí es decir algo más de cómo esa situación era imaginada, sentida, captada en Galicia en relación con el rey. Entonces aparecen en las declaraciones de los testigos del pleito de Tavera Fonseca 4 expresiones, la última, la más frecuente, pero bueno, voy a hacer referencia a las 4 en las declaraciones, sobre lo que en ese momento de guerra civil estaba pasando en la corona de Castilla, en su conjunto, a la que pertenecía el reino de Galicia. Unos decían que no había rey en ese momento en Castilla, otros decían que había rey, mas no reinaba, todos con su parte de razón. Otros, en este caso, un testigo letrado, sabido, informado, pero que se equivoca también, ¿no? En parte, dice que en ese momento, cuando piden la hermandad, se forma la hermandad, se rebela contra las fortalezas, no había rey porque estaba cercado. Bueno, evidentemente se refiere al cerco de Tordesillas en 1465, claro, 2 años antes de la insurrección con las fortalezas. Eso duró un tiempo y es una visión muy puntual, concreta, pero equivocada desde el punto de vista de las fechas, ¿no? Porque claro, les están preguntando sobre la revuelta contra las fortalezas, que eso fue en abril del año 1467, y estos testigos es lo que pasa con la memoria y con la expresión oral, que claro, que es más espontánea, menos rigurosa en cuanto a fechas, pues recuerda, aunque fuera 2 años antes, que en un momento dado Enrique IV efectivamente estuvo cercado en Tordesillas. Por cierto, que lo liberó del cerco el marqués de Astorga, Álvarez Pérez Osorio, el hermano mayor de Pedro Osorio, el capitán Irmandiño, que murió defendiendo Sarria de la Sarria irmandiña de la contraofensiva del conde de Lemos, pues en 1470 creo yo, o sea, los avatares que tuvieron las batallas finales entre los ejércitos señoriales y los ejércitos irmandiños. Murió de una flecha, vamos, murió en el asedio a Sarria, en la lucha por la ciudad, por el control de la ciudad de Sarrias. Ya veis que era muy amigo de Enrique IV, como dijimos muchas veces. Era el noble de más alto rango que estuvo apoyando a los irmandiños, también porque sus intereses jurisdiccionales y patrimoniales estaban más pues en Astorga, es decir, en León, que en Galicia. Por lo tanto, no se vio tan afectado por la ofensiva irmandiña contra las fortalezas y la ocupación de las jurisdicciones señoriales que también tuvo lugar en la parte berciana del Reino de León, pero que no llegó a Astorga, no afectó, que sepamos, tan directamente a los bienes del marqués de Astorga. Bueno, por lo tanto no había rey mas no reinaba, no había rey porque estaba cercado, bueno. Y en cuarto lugar, la más frecuente y la que se acerca más a los hechos es decir que había 2 reyes en Castilla, porque eso es lo que da la idea de una guerra civil, como ya sabemos, entre el rey Enrique IV, rey legítimo, sin duda, y los nobles de Castilla que se rebelan contra el rey y lo sustituyen por un niño de 15 años, el príncipe Alfonso, el hermano pequeño del rey Enrique
Enrique IV. Claro, lo que pasaba en Castilla es que eso, por eso pienso que se acerca más a los hechos esa expresión de que había dos reyes, que la nobleza feudal se levantara y participando en ese levantamiento una buena parte de la nobleza gallega contra el rey Enrique IV. Lo cual provocó en Enrique IV pues una reacción contra los caballeros, que fue de la que se aprovechó la Santa Hermandad para transformar para pasar de la fase política a la fase insurreccional contra las fortalezas. Para que veáis cómo reaccionó el rey después de la farsa de Ávila, el 5 de junio de 1465, con participación gallega, los nobles de Castilla y León pues montan una especie de parodia sobre montando un escenario, y allí pues simularon destronar a una estatua que representaba a Enrique IV, ¿no? Lo cual, una especie de destronación simbólica y coronación del niño, el príncipe Alfonso. Y dícese en la crónica de Enrique IV de Galíndez de Carvajal. Pone en boca de Enrique IV lo siguiente: crié hijos y púselos en grande estado, y ellos me menospreciaron. Bueno, hay un proverbio popular que todavía se usa en ese sentido: cría cuervos, ¿verdad?, y te quitaré los ojos. Claro, estaba hablando de los caballeros del reino que se rebelaron contra él. Inmediatamente de la farsa de Ávila, dice el cronista, mandó despachar sus cartas por todo el reino a todos los estados, notificándoles la gran maldad de los caballeros que se habían levantado contra él y alzado por rey a su hermano, para que viniesen a servir y le ayudasen a destruir a los caballeros, prometiendo mercedes, exenciones, libertades y franquezas a los que le ayudaran en la lucha contra la nobleza rebelde. Como comprendéis, es un llamado a la lucha contra los caballeros, a la gran maldad de los caballeros, que en Galicia pues respondieron positivamente a través de la hermandad y luchando contra los caballeros por el propio interés que tenían los vasallos en ello, pero también recordándoles a veces que eran traidores al rey, que eran traidores al rey. Por lo tanto, ahí se junta la mentalidad antiseñorial de los vasallos, que adquiere toda su fuerza a partir de la insurrección contra las fortalezas, con el monarquismo popular, que hace causa común con la lucha antiseñorial. Claro, la lucha antiseñorial para Enrique IV era una lucha política por la corona de Castilla y León, por eso, y para los vasallos era una lucha social contra todos los caballeros que los oprimían, ¿no?, con tributos y con agravios, ¿no? Por eso se produce ese desfase siempre con Enrique IV, incluso en el momento de emitir el 6 de julio de 1467 el documento aprobando los derrocamientos hechos, siempre insiste que los derrocamientos eran justos, aplicados a las fortalezas desde las que se cometían agravios, secuestros, violaciones, homicidios, etc. Aquellas fortalezas que eran nidos de malhechores. Claro, para los vasallos
la oposición a los señores no era solo política, ¿no? Por la disputa entre los dos reyes en Castilla y León, sino que era sobre todo social. De ahí que no estaban de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo, antes y después de la insurrección con las fortalezas, con las peticiones de Enrique IV para que respetara los patrimonios, las tierras y sobre todo las fortalezas de los nobles que eran de su lado, que estaban de su lado, como Zúñiga, que lo apoyaban en la guerra civil. O sea que para el apoyo a la hermandad para Enrique IV era político, y el apoyo para los insurrectos en Galicia, perdón, la lucha de los insurrectos con Galicia, pasada la fase política, es una lucha social contra todos los señores. Lo cual no quita toda la importancia que el imaginario del rey tuvo en la revuelta irmandiña. Y visto que el rey, claro, Enrique IV nunca visitará Galicia, ni lo hará jamás, porque él muere 6 años después del inicio de la revuelta irmandiña, y nunca sus pies pisarán el reino de Galicia. De ahí que con toda la tradición de ausencia de los monarcas en Galicia, prácticamente secular, y una práctica que continuó Enrique IV, tuvieran tanta importancia los símbolos del rey, como son las cartas, a las que hemos hecho mención repetidas veces del rey, autorizando la hermandad, legitimando los derrocamientos, obsequiando a la ciudad de Betanzos por haber sido cabeza de la revuelta irmandiña, etc. Las cartas tenían mucha importancia, y la presencia de los corregidores, de los representantes del rey, sobre todo en el momento de la constitución de la hermandad, en asambleas, como en el Couto de Santa Susana, en la Alameda de Santiago, donde el corregidor del rey le entregaba un bastón de mando, la vara, a los alcaldes elegidos por la asamblea, los alcaldes irmandiños. Esa era la transmisión simbólica del poder que viene de la mano del representante del rey, siempre a través de intermediarios materiales, como son las cartas, muy importantes, y como son las propias personas que representaban al rey de una manera circunstancial para un cometido muy concreto, como los que vinieron en el año 1467 en Galicia para presidir las asambleas constituyentes de la Santa Hermandad. Una cosa curiosa, pero no sorprendente, extraída de las declaraciones del pleito Tavera-Fonseca, es que deducimos que el 81% de los testigos del pleito Tavera-Fonseca todos mencionan al rey, porque había preguntas específicas sobre si el rey había o no dado permiso para la constitución de la Santa Hermandad. Entonces, el rey aparece en todas las preguntas, en determinadas preguntas y en todas las respuestas. Pero el 81% decía no sabían el nombre del rey. Decían el rey, nada más. No sabían el nombre del rey, lo cual llama mucho la atención, porque si sabían el nombre, pues yo que sé, de la fortaleza, de los señores, de sus sirvientes, de los malhechores, de los dirigentes irmandiños, sabían el nombre de todo el mundo que hubiera jugado un papel importante en los hechos de 1467, pero no del rey de Castilla y León. Un 18% sí lo sabía, y, como es habitual en la época, se nombra como el rey Enrique. Algunos incluso lo dicen explícitamente, que no recordaban el nombre del rey en aquel momento. ¿Por qué tiene interés esto de si recordaban o no recordaban el nombre del rey? Bueno, porque el hecho de que la inmensa mayoría no lo recordaran e hicieran continuamente mención al papel del rey en la revuelta, sobre todo a sus
cartas a sus representantes, a si había dado permiso o no para la formación de la hermandad y para el derrocamiento de las fortalezas, pues el que no supieran el nombre simplemente quiere decir que tampoco le interesaba, es decir, que la memoria colectiva de la revuelta irmandiña no lo guardó porque no era importante para la tradición que los rebeldes querían pasar a las próximas generaciones, porque los rebeldes tenían más bien una idea imaginaria, si se me permite emplear esa expresión, de lo que era el rey de Castilla. O sea, que cuando hablaba del rey de Castilla era un rey imaginario, justiciero, ideal, que tiene que ver con esa función de corazón del pueblo, que hace justicia comunal con todos sus habitantes, que es el corazón del pueblo, no la cabeza, que la cabeza de la sociedad era su clase dirigente. Sin haber leído ellos, naturalmente, las partidas, pues nos remiten a una mentalidad afectivo-imaginaria de un rey que no existe más que en la mentalidad popular, que está cargado de todas esas atribuciones justicieras y populares que exceden, en fin, la propia voluntad, que era sobre todo política, de Enrique IV, de apoyarse en las Santas Hermandades y las propias atribuciones que el rey concediera a esas hermandades. No sabían el nombre del rey porque no era un dato relevante. Lo que era relevante era utilizar, digamos, la imagen del rey para justificar legalmente la revuelta, incluso para sentirse con más fuerza para el asalto, sobre todo de las fortalezas, que fue de todas las tareas de la Santa Hermandad, naturalmente la más laboriosa, no la más arriesgada, que fueron las batallas del principio y del final de la revuelta, pero sí la más importante históricamente y la más laboriosa, aunque solo fuera porque no era fácil ni tomar ni derrocar piedra a piedra una fortaleza, sobre todo algunas, las más grandes del Reino de Galicia. Bueno, quienes sí sabían el nombre del rey, ese 18%, pues se corresponde mayormente con burgueses urbanos y sectores, digamos, ilustrados del mundo rural, ¿verdad? Es decir, unas élites urbanas y rurales, por este orden, sobre todo urbanas y en cierta medida también rurales, que estaban informados políticamente y que entendían la relación de la monarquía con esa manera ida y vuelta, es decir, de obedecer y no cumplir, de apoyar cuando interesaba, cuando no se apoyaba, mientras que en la mentalidad popular, que era mayoritaria en Galicia, estaba más bien esa idea de un rey imaginario que no tenía nombre, pero que sin duda apoyaba al pueblo en su lucha contra los caballeros y las injusticias y agravios y otros males que recibían de las fortalezas de los caballeros. Bueno, claro, la mentalidad de los que sí sabían el nombre del rey se corresponde con la fase política de la revuelta, es una mentalidad política, como hoy entenderíamos hoy en día. Es la mentalidad de los que tienen ese cruce de cartas en la Xunta de Betanzos con Enrique IV, cuando Enrique IV le pide que respeten los bienes de Zúñiga, la villa de Monterrey para Juan de Zúñiga, de Estúñiga, se escribe de ambas maneras, y ellos, pues eso, obedecer y no cumplir. Es decir, ellos le vienen a decir, como ya explicamos en la lección correspondiente, que para defender los intereses del rey en Galicia se bastaban ellos y no iban a ceder y no cedieron el control de la fortaleza de Monterrey por parte de la Santa Hermandad. Esos son los que sabían el nombre del rey, y por lo tanto los que le dan la razón al párroco de Rianxo en 1000
1593, más de un siglo después de la revuelta de Irmandiña, 70 años después del pleito de Vera Fonseca, y es muy interesante porque es un manuscrito firmado por Amaro González de Vilanova, párroco de Rianxo, donde primero repite algo que no salió a relucir aquí, pero que está muy en la documentación, incluso del siglo XVI, que tiene que ver con la fama de rebeldes que tenían los gallegos, que nos choca, porque en la época moderna y contemporánea, más bien la imagen que desde fuera se tiene de los gallegos no es esa, ¿no? Sino que es más bien todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, en la época medieval, como dice González de Vilanova, eran indómitos y malos, literalmente. Por un arzobispo, no recuerdo a qué se refiere, que sufrió, pues claro, los embates de sus vasallos rebeldes, que el párroco de Rianxo, insisto, descalifica como indómitos y malos, y que dice que no le querían obedecer a ese arzobispo de Santiago. Abro comillas, porque en aquellos tiempos, se refiere a finales de la Edad Media, pienso que no tenían temor de Dios y al rey no le conocían sino por el nombre, ni siquiera. No le conocían sino por el nombre. Y no solo allí, en el arzobispado de Santiago, sino en todo el reino. Bueno, vamos a ver. Dice que no le conocían sino por el nombre porque de alguna manera sabía que después de Enrique II el Trastámara, los primeros reyes que aparecieron por Galicia fue en 1482 los reyes católicos, que no dejaron constancia documental, sí, pero no hay relato de viajes, no hay un relato de sus visitas, hay un poco de su visita, ¿no? Entonces, el párroco de Rianxo sabía que no venían por Galicia, por eso dice, no los conocían sino por el nombre, ni siquiera, como habéis visto la mayoría. En 1526-27, protagonistas directos o testigos oculares o auriculares de la revuelta irmandiña, la mayoría ni sabían el nombre de Enrique IV, ni parece ser les interesaba demasiado, contando de que le interesaba mucho el papel del rey en aquella época, en el tema de las hermandades, contra los caballeros, apoyando a la Santa Hermandad de Galicia, pero no su nombre en concreto. Claro, los que no sabían el nombre, pues nos remiten a la mayoría de labradores, de oficiales artesanos y de pescadores que protagonizan la fase insurreccional de la revuelta, lo que llamamos la fase social de la revuelta irmandiña, y los que deciden el asalto a las fortalezas y copan la mayor parte, desde el punto de vista cuantitativo, de los cargos de la Santa Hermandad en el conjunto del reino. Estos son quienes hacen uso, la mayoría popular que asalta a la fortaleza, son quienes hacen uso como un grito de combate de viva el rey en la fase insurreccional. Primero, viva el rey parece como el grito generalizado. Realmente es el único lema que está documentado, en cuanto a que sabemos que eso lo gritaban los irmandiños en las batallas, por lo menos en las batallas para tomar las fortalezas. El Deus Fratresque Galiciae, el Dios y los hermanos de Galicia, de Benito Viceto, se lo inventó él totalmente, no está en ningún documento, dentro de esa alegría con la que Benito Viceto, en general algunos historiadores en el siglo XIX y algunos hoy todavía, pues sobre todo novelistas, que inventan cosas como si la realidad no fuera superior a la ficción tantas veces, ¿no? Hablando de la historia. Y
y esto de Viva el Rey es real, está bien documentado, claro, por la vía de la tradición oral, como está documentado la mayor parte de lo que sabemos sobre la revuelta irmandiña, pero además no deja de ser ficción en el sentido de realidad inventada, en el sentido de ser un grito imaginario, porque claro, ellos gritan Viva el Rey y por no saber, ni siquiera saben el nombre del rey. Y algunos, los más informados, ciertamente minoría, saben perfectamente que el rey antes, durante la revuelta y durante la revuelta tiene sus más y sus menos, con los aspectos más radicales con la revuelta irmandiña, lo cual no le impidió apoyarla porque políticamente, mientras duró la revuelta, le interesó el apoyo de la Santa Hermandad de Galicia para su lucha primero para recuperar el trono de Castilla y después para conservarlo. Bueno, hay una referencia a que el grito de combate era "A del Rey". Una cita nada más. Bueno, puede que en algún lugar, bueno, puede no, seguro, si no el testigo no lo diría, ¿no? Bueno, es un grito que cómo se puede interpretar. Bueno, la testimonia, en gallego se dice testimonia. El testigo es un vecino de Lugo, Alfonso López de Gaibor, favorable a la revuelta, que dice: cuando alguno se quejaba por alguna fortaleza a que se le derrocara, ellos le respondían que lo hacían por el rey don Enrique y que el rey lo mandaba, y cuando echaban algún apellido era diciendo "A del Rey". Esa es la referencia de Lugo, que gritaban "A del Rey" en el asalto a las fortalezas. Bueno, cuando alguno se quejaba de alguna fortaleza eran los dueños, claro, el alcaide, naturalmente. Ellos le decían que derrocaban la fortaleza en nombre del rey don Enrique, que lo mandaba. Claro, eso no es verdad, es una verdad a medias. Lo mandaba en algunos casos específicos que podía haber problema por los agravios que se cometían por ser unido de malhechores. Ellos derrocaron todas las fortalezas al nombre del rey. Cuando echaban algún apellido, son las consignas, no una revuelta, las revueltas son excepcionales, sino las consignas en las batallas feudales, ¿no? Los gritos, el llamamiento de combate, el grito de combate, decían "A del Rey". Bueno, "A del Rey" saqué del universal vocabulario de Palencia, de 1490, que es un grito de socorro, es decir, es la queja del que se duele, que dice "A del Rey". Es una llamada, digamos, un poco, un apellido, como dicen ellos, un llamamiento, una convocatoria un poco defensiva, "A del Rey". También es una forma de aviso, "A del Rey", o sea, aquí llega el rey. Puede entenderse como una llamada de socorro, como una llamada de aquí están los del rey, "A del Rey". Frente a esa cita hay tres más claras que por su calidad queda muy claro que el grito generalizado era "Viva el Rey", porque además lo tenemos en la zona de Santiago, que es muy céntrica, y pues la zona de Melide, que también es muy céntrica, en los dos casos por razones distintas, si tomamos como ámbito el conjunto del reino de Galicia. Por ejemplo, en el caso de la zona de Santiago, tenemos un vecino de Marantes, de San Vicente de Marantes, que habla del derrocamiento de Rochaforte. ¿Sabéis? Rochaforte, que se ha excavado hace poco con la colaboración de la universidad por parte del Consorcio de Santiago, y están restaurados los restos que encontramos, una de las grandes fortalezas del Arzobispado de Santiago. Que como habían de ir así, iban así, vamos, a derrocar la dicha Rochafuerte, que era del Arzobispado de Santiago,
y que ellos mostraran una carta diciendo, siempre diciendo, para demostrar que tenían el permiso real, presentaban, yo creo que la carta que presentaban probablemente fuera simplemente la autorización de Enrique IV para hacer hermandades, aunque ahí podía haber protocolariamente, porque esas se copiaban de un formulario, alguna mención a que se podía derrocar fortalezas que estuvieran habitadas por malhechores, y que ellos, por aquel mandamiento del rey, la mandaban derrocar. Fueran a la dicha fuerte, la pusieran sobre estacas, recordáis, derrocarla desde abajo. Se abría un boquete y se ponían estacas a las que se le plantaban fuego para que cayera todo el muro. Y la derrocaron, y al tiempo que la derrocaron, dice este testigo, que toda la gente y los dichos alcaldes decían altamente, ¡viva el rey! Aquí no es el asalto, es la celebración de la caída de la fortaleza, berrando ¡viva el rey! Como si aquí dijéramos viva Galicia, ¿no? Sí. También se dice viva España, o viva Francia, o viva México, o viva Argentina, viva el rey. Y con eso derrocaban la fortaleza, celebrando y aludiendo a la legitimación legal para ese hecho que evidentemente podía parecer como delictivo porque la fortaleza era de los obispados de Santiago, no de los vasallos que se apropiaron de ella primero y la derrocaron después. Después tenemos otra cita, en este caso en Melide, un escudero de Melide, Juan de Melide, y derrocaban las dichas fortalezas, que aquello lo hacían por mandado del rey y por su servicio, y decían en su apellido, ¡viva el rey! Porque decían que ellos, que el conde don Sancho de Diego de Andrade y sus criados eran traidores. Es decir, ¡viva el rey! Los caballeros son unos traidores. Jugando con que los caballeros estaban rebelados contra Enrique IV, buena parte de la nobleza gallega, y con su propia hostilidad de tipo social a los caballeros en general, siempre con este malentendido inteligente y con el apellido, con el lema de viva el rey, y cuando derrocaban las fortalezas. Siempre aparece el lema de combate en el momento del derrocamiento de la fortaleza, no en otros acontecimientos de tipo militar o de tipo civil. Puede que también se hicieran, ¿no? Pero toda la constancia documental a través de la tradición oral viene por el derrocamiento de las fortalezas en el momento del derrocamiento de las fortalezas. Bueno, ahora hay una cita también en el pleito de la Fonseca de Juan Melgarejo, que es un coengo chantre de la Catedral de Santiago, que era amigo de Fonseca, por lo tanto también apoyaba a los irmandiños. Era un testigo joven, tenía 58 años en el pleito de Tavera Fonseca. La revuelta había sido 60 años antes. Por lo tanto, él no había nacido cuando fue la revuelta irmandiña, y se trata, por lo tanto, de un testimonio bastante indirecto, y dice: y así hallaron que los otros caballeros, así hallaron todos los otros caballeros sus fortalezas derrocadas, excepto la fortaleza de Pambre, ya lo dijimos, que no la pudieron tomar. Bueno, yo pienso que no la quisieron tomar. Y que decían, todos los pueblos decían, siempre es decir, era un grito, ¿no? Era un grito colectivo. ¡Viva el rey! Y murieran los caballeros y los clérigos. Y así los mataban y los asaetaban con flechas, cuando podían haber, y decían que el rey don Enrique lo había aprobado todo esto, y que el testigo oyó decir a muchos que les diera provisión en que aprobara todo lo fecho por los dichos pueblos, y lo mismo dice que oyera decir al dicho señor patriarca, arzobispo de Santiago, que diera la dicha provisión y el traslado, la traducción, la copia de ella autorizada. Bueno, ¿qué quiere decir? Él está
en principio, como todo el cabildo de Santiago y los amigos de Fonseca en favor de los irmandiños, pero comete el desliz del murieran los caballeros, que nos consta y que además lo hacían de verdad, que nos consta que no fue cierto, ¿no? Esto más bien sería algo que habría que poner en la boca de los señores contrarios a la Santa Hermandad, porque sabemos que no murió ni un solo caballero importante, ni en las batallas, ni durante la revuelta irmandiña, y además que ellos los tenían escondidos, ellos estaban escondidos por las aldeas o ocultos con el permiso de la hermandad en los monasterios, pero que sí nos confirma el hecho de que Viva el Rey se dijera con tanta energía, con tanta fuerza en el derrocamiento de las fortalezas. Se trata, por tanto, de una referencia que viene de varios testigos diferentes, de varios lugares de Galicia, y que nos aporta pues, uno de los símbolos bien documentados de la revuelta contra las fortalezas y que escenifica el monarquismo popular con toda claridad. Me permito ahora 2 o 3 minutos para decir que en los años de la revuelta irmandiña, hoy hemos hablado de su vertiente monarquista, ellos eran partidarios de la monarquía, interpretada a su manera, claro, aprovechándose de un rey ausente que no tenía prácticamente poder en el momento que ellos hacen la revuelta, e instalan un poder autónomo que no dependía de nadie. Pero no le llaman república. No le llaman república, sino que dicen siempre que actúan en nombre del rey. Eso forma parte de la estrategia de la inteligencia de los rebeldes. Porque en la época, el horizonte de la diferencia entre monarquía y república estaba en los tratados y era algo, por lo menos, para los bien informados, para la gente letrada, a lo que se podía acceder. O sea que el sector ese minoritario de la revuelta sabía diferenciar entre monarquía y república. De hecho, solamente 4 años antes, en Sevilla, en 1463, tiene lugar una revuelta a la que se le acusa de querer abolir la monarquía. Es curioso porque el Fonseca de los irmandiños, el adversario de los irmandiños, en aquel momento era joven, estaba en 1463 en Sevilla, y ahí se produce una revuelta antiseñorial que, según Jerónimo de la Cruz, en la historia del serenísimo rey don Enrique IV, manuscrito inédito, que al menos en el momento que yo andaba con esto, que está en la Biblioteca Nacional, dicen que los insurrectos en Sevilla intentaron pasar a cuchillo a la nobleza y a los eclesiásticos y a todos los que se declarasen de la parte contraria para, sin estorbo, alzarse con la ciudad y hacer la república, negando la obediencia al rey. Para memoria e escarmiento, Enrique IV se presentó en Sevilla 4 años antes de autorizar la revuelta contra las fortalezas en Galicia, y mandó ahorcar a los jefes del levantamiento popular contra la nobleza para memoria y escarmiento. Así era el rey Enrique, actuaba según las circunstancias. ¿Hasta qué punto es cierto lo que dice este cronista de Enrique IV? Pues bueno, no tenemos la opinión de los propios rebeldes. Seguramente se podía investigar, yo no lo investigué, como en el caso del pleito de Tavera Fonseca. Nos queda claro que los cronistas diferenciaban entre monarquía y república. Y en definitiva, lo que hicieron los irmandiños, la parte más política, más letrada de la revuelta irmandiña, es, durante los 2 años en que duró la rebelión, es montar una república bajo la figura de una monarquía que hoy diríamos constitucional, con un rey que reinaba, pero no tenía competencias en la práctica en Galicia. De hecho, lo desobedecía cuando quería imponerles algo que iba contra sus propios intereses.
es decir, un reino irmandiño sin rey, o si queréis, con un rey lejano del que ni sabían el nombre y que ellos lo utilizaban para debilitar los argumentos y la resistencia de una nobleza que no se dejó fácilmente arrebatar sus fortalezas, sus tierras y sus vasallos. Nada más, viva el reino irmandiño de Galicia, que no se sabe si era república o monarquía, un poco de cada uno de esos conceptos y que triunfó durante 2 años en este país. Nada más y hasta mañana.